Déjeme ver. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Padre, por su tiempo y bienvenido. Bienvenidos sean todos. Sí, muchas gracias. Bueno, y con mucho gusto y de inmediato entramos con nuestro tema, que es sobre las etapas de la vida, ¿verdad? Ya hemos recorrido 6 etapas de la vida. Pasamos ahora a la séptima, es la penúltima, pero es bastante larguita comparada con las primeras, ¿no? Por ejemplo, si vemos las 5 primeras, bueno, comprenden más o menos hasta los 25, 26 años, ¿no? O sea, 26 años de vida. Y en cambio, esta séptima etapa de la vida es más larga que todas las 5 primeras, ¿sí? Es de 30 años aproximadamente. Entonces, la séptima etapa de la vida que tiene como los términos, digamos así, confrontados, ¿sí? Generatividad contra o versus estancamiento. Entonces, estamos hablando más o menos de los 35 a los 65 años de edad. En estas etapas hay quienes hablan de otras edades. Algunas personas consideran que esta edad es de los 20 a los 40, por ejemplo. Bueno, consideramos que no. Erickson no dijo que a los 40, de los 40 en adelante, la última etapa de la vida, no parecería, ¿verdad? Es más bien como de los 35 a los 65 años de edad. Y la palabra generatividad, yo creo que aclarándola, nos va a dar una idea, ¿no? De qué se trata. El verbo generar significa producir, engendrar, procrear, ¿no? Ocasionar algo, causar algo, suscitar algo, gestar algo. Probablemente o seguramente a lo que más se refiere es a la generatividad que se da en la procreación de los hijos, pero en esta etapa se aplica de una manera muchísimo más amplia. Bueno, pero antes de referirme a esto, entonces, el verbo que está de base es el verbo generar. Es la etapa en la que los seres humanos tienen más capacidad de generar y de producir condiciones favorables para la humanidad en general y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, entonces repetimos, la forma más evidente de generatividad es la procreación y la crianza de los hijos. Sabemos que no es solamente el hecho de tener hijos, después hay que ayudarles a crecer, ¿verdad? La crianza llamada que dura, digamos, si estamos de acuerdo en las primeras 5 etapas de la vida, pues dura 20 a 25 años más o menos, ¿sí? 26 años, ¿sí? Y vamos a ver que esto a los papás les genera pues cierto tipo de situaciones muy peculiares. Pero el término es un poquito más amplio, o bueno, más que un poquito, bastante más amplio, comparado con la procreación y la crianza de los hijos, ¿sí? Implica en general el cuidado de los otros, ¿verdad? Como he señalado, fundamentalmente de las nuevas generaciones y que no se reduce a los propios hijos, sino que es en general de las nuevas generaciones. La preocupación de esta etapa es la de guiar, transmitir esperanzas, favorecer virtudes, sabiduría, en las nuevas generaciones. Entonces, esto es lo que nos diría el verbo en sí mismo. Cuando ya vamos un poco más a lo que Erickson, que es el autor que modeló un poquito estas 8 etapas, a lo que significa o implica para los seres humanos en esta séptima etapa de la vida, ¿sí? Es el compromiso, ya lo comentamos, de generar mejores condiciones de vida que intenten aliviar el sufrimiento, ¿sí? Vamos a decir así que las personas generativas, porque no todo mundo es generativo en esta etapa, lo vamos a decir en su momento,
la parte opuesta a la generatividad es el estancamiento. Cuando una persona tiene 40 años y dice, no, es que yo ya estoy viejo, o 50, ¿verdad? Bueno, pues a reserva de luego ver otros aspectos de su vida, podríamos pensar en un estancamiento, es decir, en el no poder llevar adelante el grande reto de la generatividad, que supone producir o dedicar la vida para una mejoría social que no es sencilla. Una persona generativa es alguien que procura mejorar las circunstancias a pesar de los obstáculos que esto supone, incomprensiones y cosas por el estilo. Según Erickson, esta generatividad es una de las señales o un signo muy claro de salud mental y de madurez psicológica. Y las virtudes que son las principales en esta etapa son el cuidado y la dedicación, ¿sí? El cuidado de los demás en general y estar también dedicados a ello, ¿verdad? Entonces, se trata de habilitarse para un tipo de ocupación, ¿sí? O un tipo de trabajo que alcance a los demás, que beneficie a los demás, ¿sí? Y esto es lo que hace sentir a una persona satisfecha y plena. Ya había comentado que lo opuesto, que es el estancamiento, es precisamente eso, sentirse ya inútil, a sentirse viejo antes de tiempo, ¿verdad? Y bueno, y aquí entonces se trata, o si lo quisiera decir con palabras con un poquito más familiares, ¿no? Se trata de la responsabilidad hacia los otros, pero una responsabilidad asumida por decisión propia, diferente a la responsabilidad de cuando uno es pequeño o es adolescente, que generalmente cumple las propias responsabilidades porque hay una obligación desde afuera, porque puede haber un castigo o alguna consecuencia X, ¿no? Entonces, aquí no, en cambio, en esta etapa, el grande reto es que la persona decida ir más allá de sí misma, sea gratuita, es decir, pueda favorecer el bienestar de quienes no podrán corresponderle. Y por eso es que hacia el final vamos a ver que el grande reto va a ser la gratuidad. Nos vamos a detener un poquito en eso y a definir la palabra gratuidad, etcétera, ¿sí? Entonces, este es el objetivo y esta es la característica de los 35 a los 65 años de edad. Aquí quisiera señalar una cosita. El paso de la etapa de la intimidad, que es donde se establecen las relaciones interpersonales profundas, ¿no? Comprometidas, al paso de la generatividad, es un paso que a veces genera crisis fuertes. Y aquí seguramente el modelo es el de los hombres y mujeres casados, ¿no? Bueno, se conocen, se enamoran, se comprometen, tienen una vida de amor recíproco y cuando nace el primer hijo, les desacomoda todo. La mayor parte de los matrimonios entran en crisis en su relación cuando tienen el primer hijo y bueno, y también cuando tienen más, ¿verdad? Sobre todo si no resolvieron el asunto del primer hijo, ¿sí? Genera crisis profundas en la relación y en algunas ocasiones esas crisis generan pues una cierta separación emocional permanente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se imaginaban que tener un hijo implicaba estarse despertando en la noche, no saber por qué llora el niño, no sé, a lo mejor el niño llora, los despierta 5 veces en la noche y la última los despierta a las 5 de la mañana, media hora antes de levantarse, y luego tienen que levantarse, ir a trabajar. Y esto puede crear no solo agotamiento y cansancio, sino también muchas fricciones. Los esposos ordinariamente se van a sentir como desatendidos, ¿sí? Por la otra parte. Y esto de veras a veces
como decía, genera crisis fuertes que luego afectan a los hijos. Y luego puede ser que la vida familiar no sea tan funcional. Pero aquí lo que quisiera señalar es que, sí, hablamos la semana pasada y hace 2 semanas también de la etapa anterior, la intimidad, y ahora hablamos de la generatividad, así como si fuesen dos cosas de que una se pasa a la otra así como tan tranquilamente y resulta de que no. Es una crisis ordinariamente o que se ve muy clara en los matrimonios, pero en general, pues es una crisis en casi todos los estados de vida. Y hago una brevísima referencia, por ejemplo, en relación al sacerdocio. La ordenación sacerdotal pues es como una luna de miel, sobre todo después la primera misa y toda la gente que va y ve que uno se ordenó sacerdote y el besamanos y uno empieza a presidir la Eucaristía hasta en el altar. Y eso solamente es los primeros días, quizá primeros meses, pero después la cosa se va haciendo rutinaria. Después hay que involucrarse en el trabajo pastoral. Después hay que afrontar muchos problemas entre la misma marcha, ¿no? De la institución en la que uno se encuentra. Y por eso, por ejemplo, al menos hace algunos años, se veía como el abandono del sacerdocio, o sea, gente que se había ordenado sacerdote y dejaba el sacerdocio. El mayor número era en los primeros 5 años de ordenados. Es decir, todo el asunto así sentimental y todo es bastante breve, ¿no? Y luego para entrar a la generatividad, es decir, a seguirse dando a los demás en lo mejor que uno pueda, ¿verdad? Eso ya no es tan sencillo y por eso a veces tenemos sacerdotes pues que muestran no ser felices, ¿no? Pues infelices, difíciles, ¿no? Porque la generatividad no es una cosa que siga automáticamente después de la intimidad. Lo mismo en la vida religiosa, las religiosas, ¿no? Religiosos, ¿no? Igualmente, hacen su primera profesión o su profesión perpetua y todo, pero después en la vida cotidiana seguir siendo fraternas, fraternos a pesar de todos los límites y todo ese asuntito, pues también hace que haya quienes finalmente no pueden superar la crisis de ese paso y o abandonan o su vida es pues difícil, ¿no? No feliz, vamos a decir así. Y entonces por eso es probable que se dé el estancamiento, ¿sí? Es decir, el fracaso en el permanecer productivos y creativos, o sea, no se logra hacer, la vida se vuelve rutinaria, monótona, vacía, sin sentido. Es entonces el famoso estancamiento, ¿sí? Y pues es posible que la persona viva sin encontrar mucho sentido a su vida, con muchas molestias, resentimientos. Y lo mismo puede suceder entonces en la vida laical. Entonces, el grandísimo reto es este, pero hay otras cositas que acompañan a esta etapa. Entonces, uno de ellos es el envejecimiento biológico, ¿sí? Desde el punto de vista físico, del nacimiento hasta los 20 y tantos años, la persona va adquiriendo más fuerza, más agilidad, etcétera. Pero empieza poco a poco el declive, ¿sí? La gente de edad madura que llevó hábitos poco saludables en la juventud, y pues empieza a detectar, ¿verdad? Ciertos problemas de salud más pronunciados que otras personas. Este es un puntito, el de la salud, que va a aparecer todavía más fuertemente en la última etapa de la vida, la que sigue a esta, la octava etapa de la vida. ¿Qué tan saludable será una persona a los 70 años, 80? Hay personas muy saludables a los 90, por ejemplo, años.
y va a depender mucho así, de las etapas anteriores y de uno particular va a depender mucho de esta etapa, la etapa de la generatividad. Los hábitos de vida me la van a contar mucho. ¿Por qué? Porque en sentido estricto, la pérdida, digamos así, normal por el paso del tiempo, tiene que ver con la densidad ósea, por ejemplo, ¿sí? Los dolores de cabeza, dolores musculares, ¿sí? Y la predisposición a las enfermedades, ¿sí? Va a depender mucho de los hábitos de la persona, ¿sí? Si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si se ocupa de cosas pesadas o si hace pesos, por ejemplo, del consumo de calcio, de vitamina C, ¿verdad? Si se abstiene del fumar, el tabaquismo o el alcohol, ¿verdad? O la comida. Y como comentaba hace un momento, todos los sentidos empiezan a perder eficacia poco a poco, ¿sí? Ya desde los finales, llegando hacia los 30 años, ¿sí? La vista, por ejemplo, los médicos, los cirujanos, sobre todo cirujanos dentistas, por ejemplo, pues se van dando cuenta de que no es lo mismo tener 30 años que tener 50 o 60. Y esta pérdida gradual de salud o disminución de salud se hace ya muy evidente hacia los 60 años. Decíamos que esta etapa es entonces de los 35 a los 65, y cuando va terminando esta etapa, ahí es donde ya estas cosas, si es que los hábitos no fueron muy saludables, son muy evidentes, ¿sí? Es una pérdida de eficacia sensorial, ¿verdad? Bueno, ya comenté de disminución de diferentes capacidades y todo esto va a depender del estilo de vida individual. Nadie va a poder sustituir lo que uno haga, ¿no? Entonces, dentro de lo que es esta generatividad, empieza poco a poquito el descenso y hacia los 60 años la cosa resulta, digamos, como más evidente. Y claro que puede ser que uno llegue muy saludable a los 60, 70, pero depende mucho del estilo de vida. Y además de eso, es muy importante la cuestión emocional, la vida emocional. Y dentro de lo que es el aspecto emocional, el manejo del estrés, ¿sí? Se considera que en la base de la mayoría de las enfermedades está el estrés. Esto lo descubrió Hans Sagitt, ¿sí? El creador del concepto de estrés, ¿no? Principios del siglo XX, cuando él era estudiante de medicina. En las clases de clínica, o sea, de diagnóstico clínico, ¿no? Que presentaban diferentes enfermos y les enseñaban a ver los síntomas que tenía. Él se dio cuenta que todos tenían algo en común que predisponía a muchos tipos de enfermedades, y es precisamente el estrés, ¿sí? Las personas que no logran manejar correctamente el estrés, pues empiezan con dolores de cabeza, de estómago, dolores musculares, ¿verdad? Tensión muscular, fatiga. Y como decía, eso predispone a enfermedades físicas y también a problemas psicológicos. El mal manejo del estrés tiene que ver mucho con el nerviosismo, la ansiedad, la irritabilidad, la depresión misma, ¿sí? Entonces, un grandísimo reto es el manejo del estrés, ¿sí? En ese sentido, quienes van madurando, que no todo el mundo lo hace, ¿sí? Tiende a ser más realista, ¿sí? Tiende a tener un mejor sentido de lo que puede hacer para cambiar las circunstancias estresantes y es más capaz de aceptar lo que no puede cambiarse. La famosa oración de la serenidad, ¿verdad? A veces las personas están mal en un lugar y ahí se quedan. Entonces, una de las cosas que se ha visto es que la gente que en esta edad, ¿sí? Permanece saludable,
es porque manejó mucho esto, ¿sí? Es decir, lo que puede cambiar, lo cambia. No permanece donde se está estresando. Y lo que no puede cambiar, modifica su mentalidad, ¿sí? Para poderlo asumir y cosas por el estilo, ¿sí? Aprende estrategias para evitar el estrés, incluso para prevenir el estrés. Aquí, bueno, pongo un ejemplo, no sé, quizá muy frecuente, ¿no? Cuando una persona está en aprietos económicos serios, está muy estresada, ¿sí? Está buscando qué hacer y mientras no hay solución, está muy estresada. Hay personas que cuando tienen dinero lo malgastan y luego cuando vienen estas situaciones se estresan mucho. Les viene un buen momento, tienen buena situación económica y la desperdician para volver a tener otra vez estrés, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se podría considerar que si las personas están en esta etapa, entre los 35 y los 65 años de edad, son personas que no han aprendido a manejar el estrés, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En cambio, las personas que van aprovechando, que van viviendo sanamente esta etapa de la vida, usan mucho mejor las defensas adaptativas o la capacidad de adaptación, por ejemplo, sacando lo mejor de cada situación. Y si hay situaciones en las que uno tuvo problemas o fracasos, aprenden de ellas, ¿sí? Y entonces en lo sucesivo no vuelven a padecer eso, ¿sí? Y por eso es que estas personas que son previsoras, que modifican circunstancias, que modifican mentalidad y cosas por el estilo, difícilmente caen en depresión. Hace unos minutos, cuando estaba señalando qué significa el estancamiento, ¿sí? O sea, porque habíamos dicho que el reto de esta etapa es la generatividad y lo contrario es el estancamiento. Y había dicho que uno de los probables efectos de ese estancamiento es la depresión. Bueno, pues una de las razones por las cuales las personas que viven saludablemente esto difícilmente caen en depresión es precisamente por su capacidad de manejar el estrés. Hay otra cosa, bueno, todas están concatenadas porque el manejo del estrés, por ejemplo, el buen manejo del estrés también depende del buen manejo de la mente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y de la voluntad, o sea, de las decisiones, está todo pegado por ahí. Sin embargo, bueno, aquí lo tenemos que decir de una cosa tras otra, ¿verdad? Más que de golpe. Y en ese sentido, así como también lo hicimos en otras etapas de la vida, conviene ver en esta etapa cuál es la maduración mental, ¿sí? Es decir, cómo progresa. Si ustedes se recuerdan, cuando veíamos, no sé, la segunda etapa de la vida, tercera etapa de la vida, íbamos viendo cuántas palabras manejaba en esta etapa, cuántas más manejaba en esta, qué operaciones mentales iba adquiriendo, y llegamos a la adolescencia, donde pues prácticamente todas las funciones mentales, intelectuales pueden ser manejadas por alguien que está en la última etapa de la adolescencia. Bueno, pues también en esta etapa hay una probable evolución cognitiva o mental, ¿verdad? Un progreso, vamos a decir así, cognitivo o mental, ¿sí? Y aquí, para entender esto, en psicología hay dos maneras, hay muchas maneras de clasificar la inteligencia, pero aquí me voy a referir a una que tiene dos partes, ¿no? Lo que se conoce en psicología como inteligencia fluida y el otro concepto es inteligencia cristalizada. Los jóvenes tienen inteligencia fluida. Conforme va pasando el tiempo, vamos disminuyendo en la capacidad de inteligencia fluida, que ahorita la voy a describir. Pero si nos abrimos al aprendizaje, estaremos desarrollando más lo que se conoce como inteligencia cristalizada, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia fluida o cuáles son sus características? Entonces,
se manifiesta como una grande capacidad de adaptarse, ¿no? Y de afrontar situaciones nuevas de forma muy flexible, ¿no? Sin necesidad de que el aprendizaje previo contribuya para entender más algo. Por esta razón, los niños y los jóvenes aprenden mucho más rápido que los adultos el manejo de las nuevas tecnologías, ¿sí? Están nada más en eso. Para aprender esto no necesitan experiencia previa, basta con el funcionamiento mental. Entonces, muy fácilmente pasan de un aparato que ya fue caduco, un celular o lo que sea, y otro que tiene más funciones y luego manejan estas funciones, ¿sí? Eso es resultado de lo que se conoce como inteligencia fluida, ¿sí? Son muy capaces de inducir, o sea, inferir, de deducir, de ver relaciones entre las cosas y los fenómenos, clasificaciones, ¿verdad? Asocian con mucha rapidez, ¿no? Y ya como lo comentaba, pues alcanza su máximo esplendor en la adolescencia, ¿sí? Y esta capacidad pues puede medirse mediante test, ¿verdad? Entonces, por eso aprenden tan rápido ciertas cosas y además tienen mucho interés en aprender nuevas cosas, cosa que a una determinada edad ya no interesa tanto. ¿Qué es la inteligencia cristalizada? ¿No? La que tenemos los que ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Entonces, es todo ese conjunto de capacidades, estrategias, conocimientos, ¿sí? Que son resultado de aprendizaje. A ver qué tan clara queda la diferencia, ¿sí? De aprendizaje previo, naturalmente. La inteligencia fluida no requiere del aprendizaje previo. Basta con que uno tenga la inteligencia, ve las cosas, las entiende y ¡pum! Y esto va disminuyendo un poquito, mientras que el otro, la inteligencia cristalizada, hace que nosotros captemos incluso cosas que no captan los jóvenes, porque tenemos mucha experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y ordinariamente toda esa experiencia ayuda a favorecer más la comprensión verbal, ¿sí? Las relaciones de significados, no solamente las relaciones de piezas o de funciones de aparatos, ¿sí? Sino las relaciones de significados o las relaciones semánticas, vamos a decir así, la capacidad para valorar y evaluar la experiencia misma. Por ejemplo, en la inteligencia fluida, los jóvenes, la experiencia como que no cuenta, muy imprudentes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y esta inteligencia cristalizada se desarrolla en la medida en la que uno invirtió, vamos a decir así, en la inteligencia fluida, ¿sí? Cuando teníamos menos edad. Dicho de otro modo, mientras uno se inquietó por aprender más cosas que valen la pena, ¿sí? Los aprendió, uno lleva en memoria todo eso, más inteligencia cristalizada tendrá uno. Y aquí es donde podemos ver también una de las causas del estancamiento. Tener 50 o 60 años o más no significa que seamos maduros. Habrá personas que tienen esa edad y siguen siendo tercos y siguen actuando de una forma disfuncional. Los malos efectos de su conducta no parecen registrarlos mucho. Entonces, la inteligencia cristalizada no está garantizada. Es resultado de que la persona se haya inquietado en aprender cosas útiles para la vida y ese aprendizaje práctico, vamos a decir así, le llamamos experiencia, la llevan en memoria y esa riqueza de experiencia permite captar cosas que los jóvenes no captan. Y aquí es donde también se ha investigado cómo funciona la mente y sobre todo la solución de problemas en principiantes en una determinada disciplina y en expertos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer en medicina, vamos a suponer que un estudiante es brillante en la carrera de medicina,
termina la carrera con las notas más altas y empieza a ejercer, ¿sí? Y otro que fue regular en los estudios, pero que tiene 30 años de experiencia, comprometida, etcétera, ¿sí? Se han hecho los estudios para ver qué diferencias hay, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, los que tienen mucha inteligencia fluida, vamos a decir así, son muy inteligentes, pero son principiantes, requieren mucho más tiempo para procesar la información. Como que les falta los esquemas de la experiencia, el esquema mental que capta de golpe. Sí, todavía no lo tienen. Y entonces son muy inteligentes, pero tienen que estar examinando muchas cosas y se tardan mucho más tiempo, ¿sí? Las soluciones ordinariamente no son tan eficaces como las soluciones que dan los expertos. En muchas ocasiones les cuesta mucho trabajo llegar al centro del problema, entienden muchas cosas que no son centrales, por ejemplo, ¿sí? Yo me recuerdo que en una ocasión, hace mucho en Colima, pues había un dispensario médico, iban practicantes allí. Yo una vez yo me sentí un poco mal y fui allá al consultorio, dije mis síntomas y el médico principiante me decía, esto puede ser esto, puede ser otro, pero me decía así como que estudió mucho. Yo le decía, sí, pero ¿y en mí? No podía interpretar con seguridad cuál era mi caso, si volví a repetir otra vez. Puede ser por esto, por lo otro, así como si fuera un libro. Ahí, por ejemplo, nosotros no dudamos de la experiencia fluida de este médico principiante. Sí, se conocía muchas cosas, pero para resolver el problema concreto le costaba mucho trabajo, cosa que no sucede con los expertos, ¿sí? Curiosamente, cuando se observa o se estudia cómo un experto, alguien de experiencia, resuelve los problemas, curiosamente es más flexible en las soluciones. El pensamiento o la inteligencia fluida es muy flexible en ver detalles y todo el asunto, más no en la solución. Y curiosamente, quienes tienen inteligencia cristalizada, sí, o sea, pueden entender que es esto o es otro, es esto otro, sí. Procesan los datos de una manera mucho más eficiente, como mucho más organizada. Lo que se considera es que la experiencia que han tenido les ha creado un esquema mental muy bien estructurado y ese es su mejor instrumento, ¿sí? Entonces clasifican mucho mejor la información, van mucho más a principios básicos más que accidentales, ¿verdad? Pueden conectar mucho más las semejanzas y también son mucho más conscientes de lo que no conocen, ¿sí? Es decir, no hablan como si supieran cuando en realidad no lo saben, ¿verdad? Bueno, eso es entonces en cuanto a la inteligencia, ¿no? Entonces, se va desarrollando en esta séptima etapa de la vida una inteligencia cristalizada en quienes, solamente en quienes, se preocupan por seguir aprendiendo. Según Carl Gustav Jung, a partir de los 40 años, la persona ya le interesa más pensar en sí misma o conocerse más a sí misma, armonizar aquello que es medio conflictuado, ¿verdad? Como la integración de nuestra personalidad, ¿no? Quienes trabajan en esto. Volvemos a repetir otra vez. Como en todas las etapas anteriores, también esta puede fracasar. Y el fracaso se llama estancamiento. Es decir, personas que no enriquecen la inteligencia cristalizada, personas que no se ocupan de entenderse a sí mismas, ¿sí? De armonizar aquello que no está armónico en su persona, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí es donde nosotros vemos que es el estancamiento, ¿sí? Es el sentirse fracasado, pasivo, aburrido, y si tiene que seguir trabajando, lo hace de mala gana. Si es jefe, se hace autoritario, ¿verdad? Y como ya decía, ya a los 40 años se sienten viejitos, ¿verdad?
la impresión de que creen que hasta ahí llega la vida, que ya terminó su misión en esta vida, ¿no? Y por eso es que la posibilidad de depresión es alta, ¿sí? No ven qué les puedan dar a las nuevas generaciones, ¿sí? Y claro que esto pues, supone rechazo de los otros, quizá una soledad malentendida, ¿sí? Una pérdida de amistades, ¿sí? Y probablemente el rehusarse completamente a ayudar a los otros. No olvidemos, puede haber personas que tengan 50, 60 años y sean muy egoístas, ¿sí? Pues, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Claro que luego esto que estoy comentando ahora, el estancamiento, va a tener consecuencias muy graves o muy feas en la última etapa de la vida, que es la que veremos dentro de 8 días. Todo este recorrido que se ha hecho nos pone enfrente un reto que le podríamos llamar el reto de la gratuidad o del amor gratuito. O sea, ya dentro de lo que ha sido la descripción breve, pues me parece bastante breve y esquemática de esta etapa, el hecho de que la generatividad es el llegar a una situación de vida, a una edad en la que después de haber recibido educación, la vida, el acompañamiento y todo lo demás, la persona está en grado de generar muchas cosas en beneficio de las nuevas generaciones o de los otros. Cuando se trata de las nuevas generaciones, probablemente esas nuevas generaciones no le puedan retribuir, sobre todo si fue mucha gente y gente que ya no la vuelve a ver, ¿no? Como puede ser un buen maestro, por ejemplo, ¿sí? Claro que un buen maestro pues tiene su sueldo, su salario, que no es muy alto en general, pero el bien que le hace a los alumnos, alumnas, si es que es un buen maestro, no se paga con nada. El salario, bueno, pues está bien, ¿sí? Es decir, ahí, por ejemplo, se tiene un tipo de actividad y de generatividad, vamos a decir así, que tiene un amplio margen de gratuidad, de gratuito. Repito, está el salario, por ejemplo, pero el bien que hace a la gente. O sea, por ejemplo, si alguien tenía una vida, no sé, que no valía la pena y otro le ayudó y finalmente tiene una vida de calidad, esta vida de calidad no tiene precio, ¿sí? Si fue por un maestro, si fue por un terapeuta, si fue por un confesor, si lo que sea, por un consultor, fabuloso. Tendrá su salario, su sueldo, pero habrá habido mucho más que no puede pagarse con nada. Y le ponemos la categoría gratuidad. Probablemente la característica principal de esta etapa es la adquisición de la capacidad de gratuidad. Y por eso quisiera detenerme un poquito en esto. Entonces, la palabra gratuidad viene de gratis o de gratuito. Y bueno, aparte pues de la responsabilidad de vivir y de tener un salario y todo lo que se guste, también ir más allá de eso, ¿sí? Hay, por ejemplo, maestros que se dan cuenta que un alumno tiene muchos problemas y se quedan ahí a ayudarle y no le pagan más por eso, por ejemplo, ¿sí? Y también puede hacerse en muchos otros tipos de servicios profesionales o no profesionales. Gente que el fin de semana se la pasa en un asilo o cosas por el estilo. Y entonces el grande reto se llama gratuidad. Y yo sé que sobre esta palabra y sobre esto que estamos diciendo ahorita, sobre la capacidad de dar gratuitamente, hay muchas objeciones, etcétera. Por ejemplo, hay personas que dicen que no es posible la gratuidad porque uno lo hace siempre por algo, porque, por ejemplo, si alguien hace algo por los demás y se siente bien, pues su recompensa es sentirse bien, pero no deja de ser gratuito. Porque por gratuidad entendemos no tanto si uno se recompensa a sí mismo o no, sino si el otro corresponde o no. Cuando nosotros hacemos algo por alguien que sabemos que no vamos a volver a ver, ¿sí?
esa persona nunca podrá restituirnos nada. En eso consiste la gratuidad. Que yo me sienta muy contento, que bueno, pero eventualmente yo me recompenso solo, ¿verdad? O como se dice en neurociencia, el cerebro se recompensa solo. Pero con relación al destinatario del beneficio, la cuestión es gratuita o incondicional. Esto lo digo porque generalmente aparece eso, es decir, no, la gratuidad no existe porque siempre tú recibes algo, que sea te vas a sentir bien, perfecto. Pero recordamos, la gratuidad se refiere a terceras personas o segundas personas. Y entonces ahí sí, gratuito. Ahora que la persona se sienta muy bien por eso, se le llama gratificación y no es otra cosa más que el ser conscientes de que hemos podido hacer algo bien. O sea, es el bien lo que nos alegra, es el bien lo que nos recompensa. Esta es entonces una primera cosita que quisiera aclarar. La segunda, y me parece la más importante, y es el hecho de decir, ¿y será justo? ¿Por qué los demás no lo hacen? ¿De dónde voy a sacar yo tanto para dar a los otros? Y cosas por el estilo. Y en ese sentido, dos cositas. Diría que me parece que en esta séptima etapa de la vida deben ser muy importantes. En las primeras 5 etapas de la vida, nosotros recibimos. Recibimos, recibimos, recibimos. Al principio, cuando había puesto un poquito el esquema de las 8 etapas de la vida, si ustedes se recuerdan, de un lado había puesto las 5 primeras y del otro lado las 3 restantes. Les había comentado que matemáticamente habría sido más lógico poner 4 y 4, pero no, porque las etapas de preparación para la vida adulta son 5, ¿sí? Seguridad contra inseguridad, primera, autonomía o vergüenza, iniciativa versus culpa, industriosidad versus inferioridad e identidad versus falta de identidad. 5 etapas. Y luego empieza la de la intimidad, la sexta, en la cual toda esta preparación entra en causa en ambas personas para establecer una relación profunda, responsable, valiosa. Y entonces hubo 5 en la que solo se recibió, otra en la cual se da y se recibe, y llega esta en la cual aparece como reto la gratuidad. Es decir, no es que nosotros vamos a dar solamente, recibimos muchísimo. Esa es la primera cosita. La segunda cosita es que nosotros tenemos un organismo biológico, psicológico y espiritual realmente maravilloso. Nuestro cuerpo, por ejemplo, está generando continuamente energía vital. Si no, nos habríamos muerto o ya estaríamos muertos. De hecho, la muerte es eso. Llega un momento en el que el cuerpo ya no puede generar, hablamos de generatividad, no puede generar más vida. Y tenemos vida de sobra. Ya sabemos que el cerebro lo usamos en menos de un 10%. Más adelante vamos a ver cómo cuando se nos deteriora una parte del cerebro, nosotros podemos, si seguimos intentando, usar otras partes del cerebro. Lo vamos a ver más detenidamente. La siguiente etapa se llama teoría de la reserva cerebral. Entonces, cuando yo le doy comprensión, cuando yo entiendo y comprendo a un ser humano que no me comprende, ¿sí? Yo allí estoy dando comprensión, aunque el otro no me lo suscite, no me favorezca. ¿Por qué? Pues porque yo la puedo generar. Tengo cerebro de más, ya que no se note es otra cosa, pero tenemos cerebro de sobra, ¿sí? El dar comprensión no requiere que otro me la dé a mí.
porque la fuente está dentro de mí. Como donar sangre, por ejemplo. Podemos donar sangre y no nos morimos. Y después de horas o días recuperamos toda esa sangre que le dimos a los demás, ¿verdad? Si alguien no puede caminar y lo levanto en brazos porque tengo fuerza de hacerlo, ¿sí? Entonces, esa fuerza de más, ¿sí? Es la que está al servicio de otro que a mí nunca me podrá hacer eso. No tiene fuerzas, está muy enfermo o nació así o ya está muy ancianito, ancianita o es un bebé, ¿sí? Entonces, la gratuidad tiene, digamos, como base fundamental que nosotros vivimos gracias a lo gratuito de otros y gracias a la sobreabundancia de vida. Y más todavía, si por ejemplo yo tuviera que levantar con mis brazos a una persona que no puede hacerlo, le estoy regalando mis fuerzas y al otro día lo tengo que levantar o 10 veces al día. ¿Qué va a pasar? Pues cada vez voy a tener más fuerzas, más ejercicio, ¿verdad? Más fuerzas, más fuerza en mis músculos. Entonces, lo que yo le di a otra persona en este nivel me hace más rico en eso. Lo mismo, por ejemplo, si yo tiendo a estar triste y decido en cierto momento regalar momentos alegres y digo, voy a ponerme alegre porque los demás qué culpa tienen. Cada vez que doy alegría, yo produzco más alegría, yo me siento más alegre. Y podríamos poner muchísimos más ejemplos de este tipo. Hagan de cuenta que en esta etapa de la vida, 35 a 65, si es que no lo hicimos antes, es el momento en el cual nosotros podemos ser conscientes de esto. Siempre con mucha inteligencia. ¿Verdad? Claro que yo no voy a estar levantando a una persona que es floja, a una persona que está enferma, sí. Entonces, se va a necesitar un gran discernimiento. Y lo mismo, cuando yo hago discernimiento, cada vez voy a ser más capaz de hacer discernimiento, ¿no? Como dice Jesús en el Evangelio, al que tiene se le dará. Aquí diríamos, al que da, se le dará. Más das, más tienes en este sentido, no en el sentido material. En el sentido material, si yo doy algo, ya no lo tengo. No sé si, por ejemplo, yo le quiero regalar a alguien mi reloj, soy muy libre de regalárselo, pero me quedo sin reloj. En cambio, si yo le regalo a otra persona una sonrisa, no me quedo sin sonrisas. Y si regalo 100 sonrisas diarias, pues cada vez mi rostro va a estar mucho más capacitado para sonreír. No pierde la capacidad de sonreír al dar sonrisas. Es muy diferente a la matemática material, vamos a decir así. Bueno, pues la gratuidad es el gran reto de esta etapa de la vida, ¿sí? Es de la generatividad. Bueno, ahorita concluyo simplemente señalando o subrayando este último puntito. Erich Fromm habló mucho de carácter productivo. Y el carácter productivo es una condición para amar. No nos olvidemos que Fromm fue un especialista en entender el amor maduro, el amor humano. Uno de sus libros se llama así, El arte de amar. Pues un libro previo a ese, el que se llama Ética y Psicoanálisis, de una manera muy lúcida habla precisamente de esto, ¿sí? Dice que el carácter productivo equivale a decir que no es el aprovechado, no es el narcisista, no es el que les quita a los otros, sino al revés. Es el más sano y el único que puede hacer que amemos realmente a los demás. Tener un carácter productivo quiere decir que nosotros hagamos productivo todo aquello que está en nosotros, la percepción, que aprendamos, que veamos, el oído, que oigamos, la mente, que entendamos, ¿sí? Porque más productivos somos, más capaces somos de dar, ¿sí? Entonces, este es el gran reto de esta etapa. Sé que es importante también ser humildes, saber que tenemos un límite y todo ese asunto que también tiene que ver con la inteligencia cristalizada, ¿no? Es decir, al hablar de gratuidad, también tendremos que hablar de humildad, ¿no?
Y bueno, espero que esto pudiera ser claro. Bueno, yo me detengo aquí, y no sé si haya alguna reacción por allí. Por lo pronto, bueno, no tenemos nada en nuestra página de Facebook, padre, ni no sé si aquí alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Está el micrófono abierto. Y mientras piensan, diría que esta etapa es más breve. La anterior, digamos, dos fines de semana, porque la siguiente, que ya ahorita vimos que ya se va uno preparando para la siguiente, esa sí va a llevar un poquito más de tiempo y va a incluir mucho de lo de esta, ¿no? Se habla de la integridad y la sabiduría. Y la sabiduría y la generatividad no es que no se puedan antes. Sí se pueden antes. Y hay grandes santos que nos han dicho que han sido generativos enormemente y sabios y estaban apenas en la etapa anterior a esta, en la séptima etapa, ¿no? De la intimidad. Siempre me viene a la mente Santa Teresita de Jesús, una sabiduría impresionante que es la que si no tenemos en la última etapa de la vida, pues nos desesperamos, ¿verdad? Y también una grandísima generatividad. Y bueno, por aquí Marcela por cambiar el nombre. Leo aquí, Brad, estoy viendo esa etapa de gratuidad, ¿por qué tiene fecha límite? ¿Se puede dar después de los 70 años? No, qué bueno fue la pregunta, me da muchísimo gusto la pregunta. Ninguna etapa tiene límites. Ahorita lo comentaba, ¿no? En psicología se le conoce como periodos críticos, o sea, periodos en los que se privilegia eso, ¿sí? Pero no, no solamente después de los 70, sino también antes de los 35, ¿sí? Igual que, por ejemplo, antes de los 25, puede darse amistades, ¿no? Hay personas que son amigas, amigos desde la infancia, y hay quienes eran amigos y nada de eso. Pero claro que sí se puede prolongar. E incluso, por ejemplo, al poner aquí la fecha de los 70, eso de los 35 a los 65 siempre es algo aproximado, ¿no? Puede ser 70, probablemente 75. Y digamos que cuando una persona va viviendo bien las últimas tres etapas, por ejemplo, la de la intimidad, en esta siguiente sigue viviendo la intimidad y puede ser capaz de crear nuevas relaciones profundas de intimidad o en la octava etapa de la vida, claro que sí, después de los 65, 70. Y antes de los 35, la generatividad, claro que sí. Y hay un adolescente santo, Santo Domingo Sabio, que era muy generativo, ¿sí? Por ejemplo, fundó la Compañía de la Inmaculada, que luego fueron los primeros salesianos. Él se murió antes, ¿no? El apostolado que hacía y cosas por el estilo. O San Juan Bosco, cuando era saltimbanqui siendo un adolescente, ¿no? Entonces, no. Eso de las edades, digamos que es lo que se conoce como periodo crítico. Por ejemplo, para aprender a hablar en idiomas así, el periodo crítico es entre 1 año y medio y 2 años y medio. Pero más adelante uno puede aprender también un idioma, ¿sí? Es más fácil siendo chiquito, ¿no? Que siendo grande, pero uno puede hacerlo, ¿sí? Muy bien. Gracias, padre. Javi al Gracias, parecer va Marcela. a comentar. Sí, Sí, padre, buenas tardes. Un comentario, bueno, padre, en relación a la generatividad, cómo a veces los testimonios de otras personas nos impulsan a muchas personas. Por ejemplo, yo que estoy en esa edad, ¿verdad? A propósito, esa es mi edad, ya 50 años, ya, y en una semana más, día y hora del Ángelus, 51. Fíjese que hace un año, antes de estar pues operado, yo soy acá de Zamora, pasé a saludar a una prima mía, hija de María Auxiliadora, y cuando yo estaba en la puerta, venía una hija de María Auxiliadora, padre de 92 años, y venía la hija de María Auxiliadora con su bordón. Le digo, ¿a dónde vas, Sol?
dice, voy a mis clases de PowerPoint porque quiero todavía actualizarme para mis clases de catequesis. Yo dije, ¡oh! Entonces dije, mira qué optimismo, qué generatividad, ¿verdad? Me acordé cuando usted hablaba de eso, de esa situación. Y hace años atrás, usted, pues, de sus hermanos, don Panchito, cuando estaba ahí en Irapuato, un día tuvimos los voluntarios un retiro, unos ejercicios, y se sentó a la de mí don Panchito, y le dije, ¿cómo está don Panchito? Muy bien, muy bien. Dije, ¿cómo se siente? Dice, pues me mandaron aquí que a descansar. Yo todavía puedo dirigir obra, yo todavía puedo estar trabajando en obras grandes, pero para descansar. Y dice uno, oh, dice uno, mira qué optimismo, qué generatividad, cómo esos testimonios lo impulsan a uno, Padre, a seguir siempre adelante, y cómo el día a día, Padre, también por medio, pues la oración, el pedir siempre a Dios que no se haga en nosotros este estancamiento que para mí es como un cáncer que nos daña y no nos deja crecer. Ese es como un breve comentario. Muy bien, sí, gracias, Javi. Y sí, tendremos ocasión de retomar estas cosas como dices, ¿verdad? Personas de más de 90 años que están aprendiendo con más ánimo que otros mucho más jóvenes. Y cuando veamos el tema, la octava etapa de la vida, vamos a ver, sí, testimonios de este tipo. Incluso, por ejemplo, a ver, uno por ahí que está documentado también científicamente. Una religiosa que cuando cumplió 106 años estaba jugando ajedrez con el investigador, ¿sí? Y todavía trabajaba en el taller de esos que hacen sé como en Tonalá, ¿cómo se llama? De alfarería, ¿sí? No, sí, sí, gracias, Javi. Sí, es impresionante. Y bueno, como decía, cuando Dios mediante el sábado próximo, que tratemos esta octava etapa de la vida, de la integridad sabiduría, si vamos a ver todos estos ejemplos impresionantes, ¿no? De personas que rebasan los 90 años. Por ejemplo, tenemos ahí en León el padre Rodrigo Vargas, que tiene más de 90 años, 92 años, es mira, activo, ¿sí? Viaja para sus grupos de oración, de reflexión y todo, va parte del apostolado que hace en León. Sí, es impresionante y va a ser una cosa, espero, enriquecedora el ver los testimonios, como dicen, ¿verdad? Todas estas personas. Sí, muy bien. No sé si... Gracias, padre. Azucena Pedraza nos mandó un comentario de la semana pasada. Dice, saludos, para lo mejor está por llegar, y al padre Valderas, gracias por todas las bendiciones compartidas. Es muy necesaria esta formación para tener claves para una mejor vida. Qué bueno, sí, muchísimas gracias y que claro, qué bueno, y vamos a seguirlas por ahí. Muy bien. Bueno. Ofe tiene un comentario, mi padre. Dice, porque si la generatividad es un don, la mayor parte de la población no logra llegar con ese nivel de vida. Sí, sí, sobre esto, dos cositas, bueno, al menos una. Hay un estudio muy amplio, bueno, yo creo que hay muchos, pues, pero ahorita me referiría a uno, de Csikszentmihalyi, al hablar de lo que son las personas especiales, vamos a decir así, héroes, santos, que tienen una vida muy plena de este tipo. Y una de las cosas que él descubrió es que estas personas se han puesto objetivos en su vida que casi nadie se pone, ¿sí? Es decir, es muy frecuente decir, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Pues llegar a una estabilidad económica y pues descansar, o lograr X objetivo en mi carrera. Son, digamos, objetivos buenos, objetivos normales de la mayoría de la gente. Pero ¿qué gente se pone como objetivo específico ser más generoso, por ejemplo? ¿Sí? O ser más amable. Ponerse este tipo de objetivos es un poco salirse de la mayoría. Y me parece que este es uno de los principales, las principales explicaciones
de por qué la generatividad no es frecuente. Sí. Es fundamentalmente sería ese. Y otro, bueno, pues sí, porque la generatividad supone lo que mucha gente llama salir de la zona de confort, es decir, animarse a empezar a hacer algo, ¿sí? Me parece que es fundamentalmente eso. Y hay gente que no le interesa en absoluto, ¿verdad? Así como tampoco le interesa la salud. A mí me ha llamado mucho la atención cómo, pues hay personas que ven que algunos de sus familiares tienen una vida saludable y la critican, ¿verdad? Y si esta persona que tiene una vida saludable dice, oye, pero mira que esto, pues, pues yo, mientras aguante al cabo que sí. O sea, no existe el interés para ello, ¿no? Entonces, aquí de veras, me parece a mí que las personas inteligentemente generativas en algún momento de su vida lo decidieron conscientemente y se lo pusieron como objetivo de vida. Pero para que eso se ocurra así, no creo que sea muy frecuente, ¿verdad? Este tipo de ocurrencias. Me parece que va por ahí, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Bueno, Al parecer ya no hay más comentarios ni preguntas. Ah, bueno, Laura. ajá. Laura dice, Bueno, sí, sí. pienso que para poder lograr la generatividad necesitan tener una buena relación con Dios. Muchas gracias, padre. Saludos desde Escobedo, Nuevo León. Bueno, sí, gracias. Sí, creo que nos vimos ayer, Laura, ahí en Monterrey, en la UDEM, ¿no? Me parece, no sé si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, a ver, sí, claro, la relación con Dios, con el Dios amor, sí. Si alguien tiene la imagen de un Dios castigador, quién sabe, ¿verdad? Entonces, eso. Y bueno, también de cuando en cuando conocemos gente atea súper generosa. Sí, hay que comentar algunas ocasiones cuando yo tuve una operación delicada del oído y que tenía que ser en Ciudad de México. En Ciudad de México están casi todos mis tíos. ¿A quién se acudió? A un tío mío ateo, pero era el más acogedor, el más familiar, el más generoso. Y no es que tuviera mucho dinero. Entonces, sí, una buena relación con Dios, amor, sí, yo diría. Y también, bueno, podemos apreciar algunas personas que no creen en Dios, pues, a lo mejor porque no se les ha anunciado bien, pero finalmente, ¿no? Y también tienen un poquito este, esta grandísima capacidad, ¿verdad? Ofe dice, Así, muchas Ofe, gracias por responder gracias. a mi pregunta. Marcela dice, falta mucha reflexión o autoconocimiento para llegar a este punto, ¿no cree? Sí, yo creo que sí falta mucha reflexión, todo, sí, claro. De hecho, por ejemplo, en algunas otras ocasiones, bueno, ahorita nos falta por ahí Benjamín, lo ha dicho varias veces, ¿verdad? ¿Por qué estas cosas les interesan a poca gente? Sí, y hay cosas que reúnen miles de gentes, como el Bad, quién sabe qué, el conejo malo, ¿cómo se llama? El Bad, no sé, Bad Bunny. que uno dice, ¿cómo? Bad Bunny. Más Bunny, o sea, que llena, sí, miles de gentes, y bueno, pues uno oye Lo que bueno, cante, pues, ¿no? bueno, en fin, no quisiera decir más cosas, pero sí, o sea, el interés es muchas veces meramente pasivo. Vengan y diviértanme, ¿verdad? O sea, sí, diviértanme, aunque la diversión incluso sea así de tan rara. Y es mucho más difícil, ¿no? El hecho de decir, a ver, yo me voy a mover por algo que realmente interese, voy a dedicar tiempo, sí, sí, muy bien. Sí, sí, Laura, entonces, qué bueno, nos vimos ayer en la UDEM, ¿no? Allá en Monterrey, en esta conferencia de psicólogos católicos. Sí, muchas gracias, Laura. Pues Bueno, entonces todo, pues, muchísimas gracias, padre. Gracias a todos. Ya no tenemos más preguntas. No sé si usted nos va a decir algo más, padre. sí. Adelante. No, pues no, pues muchas gracias, buenas noches. Y entonces la próxima semana vamos a iniciar lo que sería la octava etapa de la vida, que tiene mucha tela de donde cortar, porque no se trata solamente de ver cómo es esa etapa, ¿no?
sino también de cómo se llega a esa etapa, claro, ¿sí? Entonces, si todavía alguien no está en esa etapa, entonces la va a preparar, ¿verdad? O si ya estamos en esa etapa, las cosas no se han terminado por ahí, ¿no? Hay muchísimos datos científicos muy interesantes y muy útiles, ¿no? Y por eso pienso que la última etapa, esta última etapa de la vida va a ser un poquito más amplia y seguramente dará motivo para temáticas sucesivas. ¿Eh? Muy bien, pues entonces por hoy podemos concluir. Marcela dice, gracias por su tiempo, conocimiento y sabiduría en la practicidad. Sí, muchísimas gracias, Marcela. Gracias. Pues Ok. muchísimas gracias a todos. Bueno, Recordemos que si no han visto las etapas anteriores, las pueden encontrar grabadas. O sea, por si quieren, como el padre a veces hace comentarios de las etapas anteriores, pueden verlas y si tienen alguna pregunta nos la pueden mandar sin problema, aunque sea de las etapas anteriores. muy bien. Pues gracias, que tengan buenas noches y Dios mediante nos vemos el próximo sábado. Si Dios ¿Mm? quiere que pasen buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Hasta muchas gracias. Gracias, Bueno, padre. Gracias, Buenas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.